ya, porque obviamente el rival del Real Madrid. Clientes sin tampoco tener una recompensa, ¿no? Comercial por ello. Claro, claro. Bueno, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a una nueva edición de Delantera RIP. Hoy con Ramón Álvarez de Mon, con David Álvarez. Brasil igual se pasa en algún momento del directo. A Quillito le hemos dado fiesta porque David va a estar todo el show con nosotros, que hoy no tiene reunión ahí de grupo en el país. Y nada, que aquí estamos una mañana más. David, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estaba escuchando análisis legales interesantes. Sí, se ha aprovechado ahí que ha llegado unos minutillos antes Ramón. Luego igual volvemos al tema de lo del fútbol en el final del programa, porque es cierto que el fútbol y la piratería y todo esto, vaya, porque es cierto que, en fin, o sea, es una cosa que creo que está ahí en la calle. No, cuando está David no digo lo país, evidentemente, joder. Como delante de Marc Rosas no dije Gerona, aquí al final, si yo al final soy un maripili de primera categoría. Ramón, ¿qué tal estamos? Bien, me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia esto último. Y somos muy gallitos hasta que claro, hasta si es que al final es lo de. Digamos que cuando David representa el país para mí es un medio que está ahí lo más alto. A ver si te vas a meter tú en jardín. A ver si te vas a meter tú en jardín, ¿eh? No, pero es verdad, es verdad. No lo quiero decir delante de él, pero para mí es un periodista ejemplar. Y ojalá que fuesen más como él. Ahí, efectivamente. Mira, luego al final si hay tiempo de. Hoy no me he hecho. Hoy vamos así, en blanco. Va a aparecer esto, el de For Amigos Podcast, en el que no estuve yo presentándolo. Al final me lo voy a apuntar por aquí, si queda tiempo también, para que nos des una pinceladita de la noticia que sacaste sobre Mbappé y el tema con el PSG. Me lo apunto aquí, si nos queda para el final. Pero primero hay que entrar con el tema del día, que yo creo que me va a dar también para un pequeño editorial en YouTube. Y es lo de Brahim Díaz, que ya es una cosa que venía con unos derroteros un poco raros realmente. Brahim prácticamente rehusó rechazó jugar el Mundial de Qatar porque quería ir con España. O sea, y el de Rusia. Y el de Rusia también, en una primera instancia, es verdad. O sea, creo que del compromiso, de las ganas que tenía Brahim de esto, no hay duda. Y ayer sale esta noticia que la avanza Juan Castro del diario Marca. Enhorabuena para él. Y luego ya, pues sí que es cierto que él se confirmó rápidamente. Yo se lo vi a Asraf, un ex compañero mío de Bein, que es marroquí, que es uno de los capos de todo el mundo árabe respecto a fútbol. Y dije, pues esto evidentemente no hay vuelta de hoja. Se lo pregunté a De Grado también, evidentemente. Y bueno, es un hecho. O sea, quiero empezar por ti, David, que aunque estás mucho en el día a día del Madrid también, igual no estás tanto en nuestras, paranoias, que nos dicen algunos, pero luego se van cumpliendo. O sea, había muchos que decíamos, no puede ser casual los arbitrajes que hay, y luego, pues curiosamente, se vio que estaban pagando a un paisano. Pero es que es muy complicado, de verdad, para mí, no ir a lo que puede ser un punto reduccionista o lo que puede ser un punto de sombrero de hojalata en la cabeza, de que es que esto le pasa por ser jugador del Real Madrid. O sea, es que ha habido otros casos similares, tan diferentemente manejados. No sé, o sea, si no quieres empezar con esto, no sé, ¿qué te viene a bote pronto cuando ayer te enteraste de esto? Seguro que ya lo tenías en órbita. Eso estaba rondando hace tiempo y todos los movimientos, bueno, parecía que iba hacia ahí, ¿no? A ver, lo primero que pensé es, a De la Fuente no le interesa a Brahim. Y esto lo sabe Brahim, lo sabe De la Fuente y creo que lo sabemos todos. O sea, no le interesa a Brahim, por ejemplo, como sí le podía interesar en su momento Lenormand. O sea, Lenormand tenía muy claro a qué venía cuando se nacionalizaba. Pues, sus conversaciones, las conversaciones que tuvo previas, pues seguro que tuvieron más claridad que la que Brahim habría querido. Y por ejemplo, en este caso, y bueno, pues si Brahim no ha tenido más claridad o no ha tenido más elementos para decantarse, digamos, por esperar y ver qué pasaba, pues es porque no le han dado unas garantías, siguiendo con la comparación, similares a las de Lenormand, y no se las han dado porque, pues para De la Fuente no es un futbolista con la importancia que podía tener Lenormand en su momento, ¿no? Y ya está. O sea,
¿Por qué no tiene esa importancia? Pues ahí pues se puede entrar a analizar si tiene que ver con eso que dices, si tiene que ver con que De La Fuente tiene un bloque que ha ido construyendo y al que a lo mejor Brahim ha llegado tarde porque no ha terminado de entrar hasta hace mes y medio, 2 meses con continuidad. Bueno, pues se pueden poner muchos elementos. El año pasado era titular del Milán, de un Milán que llega a semis de Italia, 2 años antes Era de ser titular campeón de Italia. sí. Bueno, o era un jugador... Era titular en el Milán y en aquella época en la que tuvo continuidad en el Milán, Luis Enrique le llamó una vez y no jugó. En aquel momento la explicación, digamos, era la posición en la que juega Brahim no existe en la selección, o sea, no jugamos con media punta, decía Luis Enrique, aún así le llevó porque le parecía interesante y después de estar en una convocatoria, pues no volvió. Bueno, pues no le gustará. A ver, no hay que olvidar una cosa. De La Fuente conoce perfectamente a Brahim. Perfectamente en lo futbolístico y en lo personal, porque le ha tenido, le ha hecho debutar en la absoluta en ese partido que jugaron los sub-21 cuando la absoluta pues hubo varios positivos, bueno, hubo un positivo por COVID, ¿no? Sí, y luego contra Lituania y le llevaron a él. Yo creo que había un positivo solo, pero el protocolo decía que no podía, que todo el grupo tenía que estar fuera, o a lo mejor hubo más. Pero bueno, da igual, fue por el COVID y ahí pues De La Fuente le hizo debutar. Bueno, pues no le gustará, o no le gustará cómo se ha manejado, o pues no sé. Pero es verdad que ha mostrado más interés por otros futbolistas y lo ha demostrado, y Brahim pues no le interesa tanto. Y yo creo que esa es la historia. A Brahim sí le interesaba mucho España durante mucho tiempo. Y tú decías este último mundial, pero a Brahim Marruecos le ofreció jugar el Mundial de Rusia ya, en 2017. Empezaron los contactos. Y Brahim tenía 17, ¿no? Porque ahora tiene 24. Sí, sí. Era un mundial que podía jugar con 18 y él veía que su recorrido pues iba por otro lado y quería que fuera por otro lado. Y hasta ahora pues ha estado esperando, primero porque él quería probarse y probarse con continuidad en el Madrid, y entonces no quiso tomar una decisión antes cuando le ofrecían también ir a la Copa África, por ejemplo. Y él quiso esperar para demostrar en el campo y para poder, porque él pensaba que su momento en el Madrid iba a llegar en enero más o menos con la Copa. Es verdad que se adelantó un poco, pero sus cálculos eran que cuando llegara la Copa era cuando iba a poder entrar un poco más, ¿no? Es que y ahora ya sabemos que no tiene España, pero si hubiera ido a esa Copa África probablemente no tendría España seguro, pero tampoco tendría Madrid. No, eso lo sabía, por eso sí, tal cual, era parte también y tal. Era parte de su cálculo, efectivamente, que él, o sea, para él su primera prioridad era el Madrid. Correcto. Y él además lo ha dicho, no lo ha dicho en público, y no era postureo, digamos, porque él sabía que tenía en el Madrid que ganarse un sitio, y eso se lo iba a ganar según sus cálculos en esa época, y no iba a dejar pasar eso. Y luego creía que a través de eso, y si hacía lo que ha estado haciendo, pues podía ser importante en la selección. Bueno, puede pensar, como he oído esta mañana a Luis de la Fuente hablar y sugiriendo que me estaba pidiendo cosas Brahim que eran demasiado especiales y tal. No sé, a mí me parece que un chico de 24 años quiera saber con claridad hasta dónde puedes llegar con él para definir su carrera, pues me parece natural, no me parece privilegio o no privilegio. Y me parece que después... Y le puedes llamar y le puedes decir, mira, chico, yo a lo más que llego es a llevarte ahora y probarte. Y se lo puedes decir. Pero es que no le tienes que... no lo estás engañando ni le estás... Y aparte, o sea,
Luego entramos en la perspectiva de selección y a ver qué opina también Ramón de esto, pero es que yo estoy poniendo el ejemplo de lo maté porque era mío. O sea, lo tenían que haber llevado aunque sea para que no lo tenga el otro. Más cuando él estaba... Esto no es una ONG, decía Lama anoche en el partidazo, que no, a ver si le vamos a joder la carrera al chaval, lo llevas una y ya no puede ir con Marruecos. Que se joda, la vida es tomar decisiones, pero yo como director deportivo de la selección tengo que tener el mayor talento posible y que un rival que... Paradojas del destino, que te ha quitado un futbolista el equipo que te ha echado hace 13 meses de un mundial. O sea, sí, pero esto lo que demuestra es, ya está, o sea, a Luis de la Fuente no le interesa. pero arriba tiene que haber algo, ¿no, David? Pero arriba es esta federación ahora mismo está como está y está en espera, digamos, en espera de lo que pueden ser 2 elecciones en pocos meses. Con un proceso más o menos judicializado. Bueno, más o menos no, que va a terminar judicializado porque hay una persona que quiere que esté judicializado ese proceso porque considera que se han incumplido los estatutos de la federación y yo diría que tiene toda la razón, porque había que haber convocado elecciones antes. Con un director de la selección que está investigado en un proceso judicial. Todo Bueno, lo de Negreira. Todo lo de Negreira también. Bueno, sí, pero si quieres, eso va en otra ventanilla de la federación, ¿no? Nos podemos poner... Cierto. Pero bueno, pues que es que la federación está como está, ¿no? Entonces dices más arriba, pues sí, pues yo creo que no, efectivamente no han hecho su trabajo. Y yo no digo que sea prometerle nada a Brahim, pero a lo mejor alguien puede hablar con él en los últimos meses un día y explicarle con naturalidad y con transparencia cuál es su situación. Y ya está. Si es que me parece que debería ser más fácil que eso. Ramón, ¿cómo lo ves tú? Es que hay un argumento que me parece muy falaz, ¿no? Y es, es que cuando Brahim empezó a jugar con continuidad en el Madrid ya no le podían convocar porque no había más ventanas de la selección. Me da igual, ¿no? Más allá de los méritos que haya podido contraer en el pasado, que ha sido titular con el Milán 2 años, con el dorsal número 10 y ha ganado una Serie A, llega a una semifinal de Champions. Más allá de eso, hay muchas formas de hacerle ver a un jugador que te interesa, ¿vale? Lo explicaba David perfectamente con Lenormand. Lenormand no se nacionaliza español por una expectativa, ¿no? De que algún día a lo mejor pues me convocan. No. Lenormand sabe perfectamente que eso está orientado a poder jugar con España. Bueno, pues Albert Luque, que es director deportivo, creo, de la federación, y de verdad que no creo que haya tantas funciones que tenga que desempeñar un director deportivo de la federación. Director de la selección. Director de la selección. Claro. Todavía, perdona, más concreto. No quería aquí pecar de paleto, pero claro, es lo que estaba pensando mientras David hacía el enunciado, que, o sea, con todo el respeto, no me parece que sea una gestión tampoco. O sea, quiero decir. Es que es evidente. Es que no creo que tengan muchas. No parece, desde fuera al menos. Luego tendrá sus cosas, pero no parece que esto. El director deportivo de la selección no creo que tenga muchas más cosas importantes que hacer que el tratar de asegurarte el concurso de un jugador y que sobre todo que no lo coge una selección que ahora mismo está al mismo nivel de España, siendo generosos, porque fue semifinalista del Mundial Marruecos. Hay mucha igualdad en selecciones como para permitir que un futbolista apto. Claro, pero es que ha ocurrido con Nico Paz a otro nivel, porque Nico Paz, pues ya Argentina lo convoca con la absoluta y pierdes un proyecto ahí que puede ser potente. Ocurrió con Garnacho también en su momento, que ni siquiera entraste en esa disputa, ¿no? Es que da la sensación de una dejadez tremenda, salvo cuando se trata de jugadores de ciertos entornos. Que ese es el tema, porque hemos visto lo de Lamine Yamal muy bien hecho por España. Es que yo lo aplaudo. O sea, aplaudo que con Lamine Yamal. Claro. No, que Lamine Yamal no vaya a jugar con otra selección. Pero hemos visto, hombre, en el pasado lo de Munir con 500 minutos en primera división, habiendo hecho 3 cosas, no le había dado tiempo a hacer mucho más. Y se lo leía a usuario @ que esto no era nacionalizar lo de Brahim, que hemos nacionalizado muertazos, que nacionalizamos al Pernía. A Pernía, el lateral izquierdo del Getafe y del Atlético de Madrid. Entonces dices, joder, cuando tienes en cuenta lo que se ha hecho en otras ocasiones, cuando tienes en cuenta que Eric García, que con 200 minutos en la Premier ya estaba en la ronda de la selección española, a pesar de que, joder, pues había lo que había ahí. Pues dices, joder, con Brahim, qué descuidados han estado de repente, qué poco, joder, oye, incluso es que Brahim debuta con Guardiola en el City y es un jugador que apunta alto ya en ese momento.
es que en otras situaciones hemos visto que ese jugador va convocado pronto con la selección española. Sí. Pero ni siquiera, además que Brahim le conocen en todas las categorías inferiores, o sea, quiere decir que es alguien que ha estado en teoría en el proceso formativo, ¿no? Sí, que es una ventaja. Pero ni si, pues debería ser. Para Abel Ruiz lo fue, desde luego. Claro, pero que ni siquiera habría que ir a esos casos de Eric García o sea, yo creo que si ampliamos el foco, estamos en un entorno en el que desde hace varios años unas cuantas federaciones han entrado a competir en el mercado de los futbolistas elegibles para varios países. Está habiendo pasta de por medio, que la gente lo sepa. Está habiendo pasta de por medio. Claro. Hay pasta de por medio para las federaciones, hay prestigio, hay proyecto deportivo, hay un montón de cosas. Pero esto lo hace la Federación Belga, por ejemplo, no es que sea Marruecos porque ve que no tiene fútbol. O sea, esto se hace en el entorno europeo y últimamente, al menos la postura pública de la Federación Española con este mercado, en el que creo que la Federación Española, como cualquier otra, debería entrar y poner a alguien a trabajar, la postura ha sido fenomenal, pero aquí lo primero es que quieran venir. Primero que digan que quieren venir y luego tal. Entonces, cuando el mercado, que no existía, porque esto no existía como mercado, Claro. El fútbol internacional no existía como mercado. Cuando el mercado nace y ves que está en marcha, creo que la federación debería ponerse a trabajar en ese mercado y no a tener siempre esa postura de, oye, pues si se va, es que quería irse, allá él, ¿no? Un poco aquella frase, yo creo que fue Lorenzo Sanz, el de, bueno, el jugador que no quiere estar en el Madrid no es jugador para el Real Madrid. Bueno, a lo mejor también tienes que hacer algo, ¿no? Se ha perdido 2 mundiales. Desde que ha decidido eso, 2 mundiales ha perdido con Marruecos. Sí, pero sí. Claro, si eso es no querer venir. O sea, claro, pero que pensemos que hay. A tu explicación, un mini matiz a tu explicación. Este chaval, padre y madre españoles, ¿eh? Sí. O sea, bueno, y criado en Málaga. Claro, porque hay una cosa, por ejemplo. Es españolazo, o sea. De hecho, a él le echa un poco para atrás el tema del idioma con Marruecos, de decir, es que no tengo muchas raíces con Marruecos. Claro. Pero no solo el idioma, la cultura. Ashraf Hakimi es un chico que se crió en un entorno cultural, aunque fue en Getafe, en Madrid, y nació aquí. Culturalmente se crió en un entorno mucho más parecido al marroquí, en un entorno familiar, quiero decir, cultural. Sí. Más parecido al marroquí que el de Brahim, que es un entorno pues puramente malagueño, digamos, ¿no? De hecho, Ashraf ha contado en alguna ocasión que las primeras veces que cuando él fue a Las Rozas no sintió que encajara demasiado. Y cuando estuvo con la Federación Marroquí, pues se sintió en un entorno que se parecía más a algo con lo que él podía estar cómodo, ¿no? Esa es una diferencia, ¿no? Es lo que tú decías, es que Brahim se ha criado, aparte de todo, siempre ha querido jugar con España, lo tenía clarísimo, ¿no? Pero bueno. Mira, nos pone ahí, no sé, la verdad, me imagino que sí. Iñaki, mi amigo, es profe y lo tuvo de alumno en Málaga, habla maravillas del chico. Leo el comentario más allá de que pueda ser, que me lo creo, de nuestros suscriptores, pero es cierto que si tú lo miras desde el punto de vista estrictamente futbolístico y de valor que pueda tener un futbolista, si yo hacía un pequeño enunciado en la intro, es un jugador que es un chaval, para empezar, que se ha ido de su casa con 16 años, que cuenta de grado, que lo ve aparecer allí el primer día y no sabía ni dónde estaba parado, como cualquier persona de 16 años, evidentemente, que se ha ido a Italia, que ha escalado hasta conseguir en el Real Madrid el puesto que tiene, partiendo prácticamente de ser el último mono, que no ha dado ningún problema en ningún lado que ha estado. O sea, es que, y luego desde lo estrictamente futbolístico, es un tipo con cierta polivalencia, que puede ser titular, pero que se activa rápido saliendo desde el banquillo, que es un currante. O sea, es que de verdad que no me entra a la cabeza.
pero sin ser una superestrella mundial, que no lo es, evidentemente. Pero es que España tampoco tiene de eso. Es que no tenemos bichos de esos, ¿eh? O sea, es que lo único que tenemos es a Rodri, seguramente, que jugó central, por cierto, en Sí, el es Mundial. que Pero ha habido claro, cosas. claro, hay Ha cosas. habido cosas Quiero decir que, claro, los que dicen es que, oye, que no es Messi. Ya sé que no es Messi, es que España no tiene a nada parecido, ni cercano a Messi o una estrella mundial. Por lo tanto, es uno más polivalente, es un tío, para mí, muy importante en una competición corta, el ser buen revulsivo también, el poder aparecer en varias posiciones. Joder, haber competido con el Madrid, macho. Brahim seguramente. Ojo, y con el Milán, que el Milán Y con el no Milán. deja de ser un gran. O sea, y ganó Pero la es que Liga, ¿no? Si Brahim no me equivoco. ganó la Serie A hace Después 2 de años. 300 años. Es Y que Brahim es semifinales posible de Champions, ¿eh? Y semis de Claro. Champions, marcando él, creo, no sé si en octavos y en cuartos. En cuartos, desde En una luego, seguro. Creo, o en octavos, sí. El único gol de la eliminatoria, me refiero. Y Brahim iría a la Eurocopa, pues seguramente después de una temporada bastante exitosa con el Madrid, ¿no? De probablemente ganar la Liga y de llegar lejos en Champions. Entonces, dices, eso le sobra a España, de verdad. O sea, Brian Zaragoza no, joder, por poner un ejemplo cercano, pero Brahim sí le sobra a España. O sea, no sé, son cosas que te llaman la atención, pero bueno. Ahora, en clave él y en clave Madrid, pierde valor, ¿eh? Porque ya estoy mirando aquí el calendario. Hay en 2025 otra Copa África, que además es en Marruecos. Y claro, o sea. Pero no sé si es en verano, Iñaki, ¿eh? Que yo creía que iba a ser en enero. ¿Alguna historia de esas? Por el Mundial de Clubes es posible que sea después del Mundial de Clubes. No sé si David lo tiene esto controlado, pero. Espérate. Estaba buscándolo. Será la 35. Sí, mira, julio de 2025. Mira. Julio de 2025. Mira, ahí ya no hay. Yo también estaba equivocado en eso, aclaro. Pero Bueno, es que buen lo he visto hace punto poco. para él y para el Madrid. En ese sentido, pues mira, no estamos ahí bien informados, pues bueno, es en Marruecos en verano del 25. Así que bueno, pues mira, en este sentido, pues ya en el 27 hay otra Copa África, que no sé dónde será, pero bueno, mira, de aquí al 27, a ver dónde está Brahim. Largo las riendas. A ver dónde está. Lo mismo para el 27, igual Marruecos está jugando Eurocopas ya y no nos tenemos que preocupar. Bueno, lo que habrá es un mundial, ¿no? En el 26, pero iba a ir igualmente con España. Sí, claro. No hay un coste, sí. Claro, tal cual. Bueno, antes de todas formas, también, para terminar esa parte un poco más comercial o de proyección y tal, o sea, no siendo esto lo que él quería, a lo mejor termina siendo una oportunidad para él y para el Madrid incluso, porque el mercado africano y el mercado árabe, donde Marruecos es un símbolo y lo fue sobre todo, bueno, tú estabas, ¿no? En el Mundial de Qatar, Marruecos se convirtió en un símbolo del mundo árabe. Tal cual. Bueno, pues ahí tiene él una oportunidad y tiene también el Madrid inesperadamente otro elemento para abrir ahí mercados y proyecciones si él termina siendo como parece un jugador central de ese proyecto, ¿no? Y con un mundial en Marruecos dentro de 6 años. Cuando me da a mí que con ese mundial vamos a hacer algún papelón como país. ¿Cuándo se van a saber las sedes? Todavía faltará, ¿no? En teoría, dentro de unos meses, ¿no? No, pero en verano. Sí, las sedes sí, pero me refiero que, por ejemplo, hace un par de meses, ¿no? Se supo dónde va a ser el partido inaugural, que va a ser en el Azteca, la final en Nueva Jersey y tal, o sea, 2 años y medio. Pues esto todavía quedarán 4 años para la elección de las sedes. O sea, para saber qué se va a jugar qué. Yo esa final en la península ibérica. No la ves todavía, ¿no? No la veo todavía. Yo no la voy a dar. Yo no lo voy a dar por hecho. Yo no lo voy a dar por hecho porque. O sea, ¿tú qué crees que será? ¿Te acuerdas que estábamos juntos, ¿no? Con Guillermín, cuando salió la elección de esa sede. El día aquel que comiste con Guillermín, que yo bajé luego a los cafés. ¿Tú qué crees de la final esa? Queda mucho y a ver, si Marruecos con el apoyo del mundo árabe puede, maniobrará para que lo que España cree que está hecho no esté tan hecho como España cree.
como han maniobrado para otras muchas cosas, empezando por Qatar, siguiendo por Arabia Saudí. Bueno, porque este viraje de los equilibrios políticos internacionales está en marcha. Y de momento, pues tienen fuerza, ¿no? Sí, yo esto me lo quiero ver, tengo curiosidad, vamos a dejarlo en que no es una cosa que cruce mi pensamiento cada día, ni cada semana, ni cada mes, pero cuando escucho algo del Mundial de Qatar y cuando escucho ahí por sentado, ¿no? El estadio del Madrid albergará una final del Mundial, será el segundo estadio en la historia que albergue 2 finales de un Mundial, yo digo, bueno, vamos a ver qué cosas más raras han visto en la geopolítica, porque esto es geopolítica, evidentemente. Bueno, antes de ir a lo que ha pasado esta semana, el partido de ayer, etcétera, en el Madrid, ¿cómo era el artículo que publicaste, David, sobre el tema de Mbappé? Porque la semana pasada ya hubo un artículo en L'Equipe que se hablaba, y lo traté aquí con Rubia, Ramón también te hiciste eco de aquello en el canal con un vídeo del tema de que claro, a mí me choca mucho desde fuera, evidentemente, el tema que estás contando tú, David, por ejemplo, que están contando en Francia, de que pese a ser un jugador libre, tiene que pagar podría tener que pagar como una compensación al PSG en base a los acuerdos que se alcanzaron en el verano pasado, ¿no? Cuéntanos un pelín sobre eso y luego Ramón, que seguro también tiene algún input sobre esto. Sí, a ver, me llamaba la atención y me intrigaba que no hubiera... o sea, ¿por qué no hay un comunicado oficial del club anunciando lo que se anunció en privado? Digamos, que esto se ha acabado, ¿no? Y además, si recordáis aquel comunicado oficioso off the record... De otra época, David, de otra época, realmente, de otra época lo digo yo, ¿no? Porque antes, cuando las empresas, corporaciones, clubes hacían notas de prensa, era porque ellos carecían, ¿no?, del altavoz para anunciar cualquier tipo de cosa. Sí, pero si recordáis ese textito que circuló mucho y dejó de ser off the record, decía, y por eso ya pues lo romperé yo también, porque ya se ha publicado, que habrían comunicado una vez que terminaran de cerrar todos los flecos o todos los puntos de cómo iba a ser la salida, y que eso sería una vez que firmara por su nuevo club, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba... bueno, yo creo que a mí y a mucha gente pues, le podía intrigar eso, evidentemente, y ahí estaba, por un lado, aquella renuncia a 80 millones de prima que pactaron en agosto Al-Khelaifi y el jugador, ¿no? Cuando se reincorpora, digamos. Cuando se reincorpora. Aquello había quedado, yo creo, un poco en el aire de en qué condiciones había sido eso y tal. A mí lo que ya me confirmaron la semana pasada es que había un documento escrito y firmado, que yo creo que más o menos se había dado a entender que era un acuerdo verbal y tal. Y no, hay un papel, y además de ese papel hay una parte que acordaron entonces, y es que dependiendo de cuánto consiguiera el jugador del Real Madrid, podría añadir algo más a esa compensación de los 80 millones que estaba por escrito. Eso, bueno, ha quedado así, sin mucha más concreción. Yo creo que ellos sí han tenido más concreción. Yo no tengo de momento más detalle, pero sí tengo la confirmación de que esa conversación existió y de que hablaron de esto, ¿no? Dependiendo de la prima de fichaje que consiguiera del Madrid, fuera luego eso contemplado como fuera, partido en partes, que no le llamaran prima de fichaje, que le llamaran como le llamaran. Pero dependiendo del paquete, para entendernos, que consiguiera el Madrid, él añadiría una parte a esa compensación. Entonces, esto tiene... por eso a mí también me llama mucho la atención el interés que tenía el Paris Saint-Germain y que me había llegado por varios sitios, por saber exactamente en qué punto estaban las negociaciones del jugador con el Madrid, y sobre todo, pues si ya estaba todo cerrado o no estaba todo cerrado, ¿no? Que incluso creo que se
filtró que en la cena aquella con Macron y el emir también le hicieron hablar de si ya lo había cerrado o no, ¿no? Y bueno, están en eso, están en que Luis Campos, que es pues el directivo que contrataron justo después de la renovación y que le contrataron básicamente para ocuparse de gestionar a Mbappé, sí, porque le conocía. Sí. Y, a ver, es una figura que el Madrid también ha usado en momentos como enlace para intentar persuadir al jugador de que viniera, ¿no? Claro. Es una de las figuras que ha estado ahí rondando y que muchos en distintos momentos han visto como decisivo para poder atraerlo hacia su lado, ¿no? Ahora está a sueldo del Paris Saint-Germain y es a quien consultan sobre cuál es la situación de las negociaciones del jugador. Tiene un Jordi Wild, el Luis Campos ese. O sea, yo siempre que sale su nombre, o sea, de mayor quiero ser como él, ¿eh? Sí, no, pues a mí la verdad que después de esto último que me van contando, me interesa más Tiene agente doble, ¿no? Tiene un perfil en el país, Luis Campos, para ver. Sí, ¿no? Es el agente doble, claramente, ¿no? Es un tipo que ha hecho fortuna o que está haciendo fortuna como agente doble y que saldrá disparado del Paris Saint-Germain probablemente al minuto siguiente al que lo haga Kylian Mbappé, ¿no? Ramón, ¿qué de capas tiene todo esto? O sea, es que esto es como lo que decía yo del Barça de que todo es trabajo. Aquí todo es trabajo, ¿eh? O sea, es que ni cuando bueno, que nos lo digan hace 2 años, ni cuando ha sido libre, ha sido libre, o sea. No, pero entiendes un poco mejor por qué ese perfil bajo, que yo creo que también David confirmaba, ¿no? En su artículo del Madrid y del propio Mbappé a la hora de filtrar un acuerdo. A ver, yo creo que más allá de la información que yo tengo, ¿no? Y que ya publiqué, yo creo que todos los que estamos detrás de este tema entendemos que Mbappé y el Real Madrid tienen un entendimiento en esta operación, que hay, que ha habido muchas conversaciones, ha habido mucho más de fondo anteriormente y que evidentemente no va a ser un tema que se empiecen a plantear pues en el futuro, sino que ya lo llevan planteando mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué el Madrid es tan opaco a la hora de filtrar esto? ¿Por qué Mbappé tampoco filtra nada sobre un acuerdo del Madrid, más allá de que sí que se va del Paris Saint-Germain? Pues entiendo que por lo que está explicando David, ¿no? Porque aquí no es gratis nada, no es gratis, la información es poder y es dinero. Y a mí me alucina, y es una información que también tengo confirmada, la renuncia que ya hizo Mbappé en agosto, ¿no? De 80 millones de euros, porque para mí rompió muchos paradigmas, ¿no? Claro, si este jugador solo se mueve por dinero, ¿quién renuncia a 80 millones de euros por volver a la disciplina del Paris Saint-Germain, descartando de esa manera un posible escenario de salida en 2023, que lo buscaba el Paris Saint-Germain si no renovaba, ¿no? Y lo verbalizó al Khelaifi. Claro, a mí eso ya me rompió tantos esquemas el pasado verano, de decir, joder, si este era el que se movía por dinero, ¿no? Pues de repente ya se empezó a tambalear. O ha cambiado, o sea, se movió por dinero. O hay un cálculo de este dinero al que renuncio lo voy a recuperar de alguna forma en otro sitio. O sea, los eso cálculos hacía Mario también, pero claro. Es que los cálculos no son tan directos como él ha renunciado a 80 millones. Yo creo que él nunca renuncia a nada, calcula. Y luego, yo creo que en ese momento hubo también un cálculo daño-beneficio, ¿no? Y es al que la IFI le dijo directamente te vas a quedar ahí en una esquina todo el año. Me da exactamente igual. Es que ahora empiezo a pensar que igual lo hubieran hecho, ¿eh? No tengas ninguna duda. Seguro, Iñaki, seguro. No tengas ninguna duda. Yo en su momento la tenía y piensa lo que estamos viendo estos días en la Liga Francesa. Por más de que no sea un circo y un medio circo, porque es un sí, un no, porque en Champions hay bastante. No tengas ninguna duda. El Paris Saint-Germain calculó si se lo podía permitir, vendió a jugadores que en realidad no necesitaba vender para equilibrar las cuentas, vendió a Verratti, que no necesitaba vender, con lo que se ahorró Neymar.
Neymar también salió. Neymar, sí, pero después de Neymar vender yo a creo que sí que Neymar, estaba en la hoja de ruta inicial. Claro, Lo de vender. después de vender a Neymar no necesitaban directamente vender a Verratti, pero lo hicieron y desde el momento que vendieron a Verratti estaban cubiertos financieramente en cuanto a equilibrio financiero. Esto es lo que me han explicado. Entonces, con esa cobertura fueron a la guerra. Fueron a la guerra sí. porque se sintieron directamente traicionados en algo que efectivamente no estaba escrito. Y por eso a mí me extrañaba que no hubiera un acuerdo escrito de la renuncia a la prima. Sí, que no fue pacto entre caballeros, claro. Y finalmente, pues me han dicho que efectivamente hay un acuerdo porque no se fiaban de él. Y entonces por eso fue por escrito, porque en esas conversaciones de 2022 hubo un punto del que hablaron específicamente que también cuento ahí, y es, le dijeron, oye, nosotros te podemos pagar esto que te vamos a pagar, que básicamente son 75 millones de euros de sueldo brutos al año, más unas primas que superan casi todos los años ese sueldo. Madre y que mía, son crecientes. Que te lo dejan neto, como quien dice. Y eran que son 100 crecientes. netos, eran 100 netos al año. La media de los 3 años. 100 netos al año. Eso es, en ese entorno. Entonces le dijeron, nosotros estamos en condiciones de pagarte esto en tanto en cuanto tú no te vas a ir gratis. En tanto en cuanto tú cuando te vayas vas a dejar al menos 150 millones de euros, que es en lo que te podemos tasar en el año 2 de este contrato. Por eso las cifras que manejaban el verano pasado eran en torno a los 150 millones de euros, 120 millones, porque ese era un cálculo que existía desde el principio. Entonces, con todo ese background, Al-Khelaifi, sintiéndose doblemente traicionado, primero porque la carta se la envían antes al equipo que al club, y segundo porque esa carta estaba predatada en unas semanas después de firmar la renovación. Ahí creo que es cuando le bauticé yo ahí como Mr. Pasivo-Agresivo. Sí, entonces, con la todo de eso... julio del 22. Julio del 22. Esa carta contenía unos argumentos que tienen relación con cosas que son parte de los contratos y de las negociaciones, que es que el acuerdo estaba vinculado en parte a movimientos en el mercado que le procuraran un equipo que él sintiera competitivo y tal. Entonces, ¿en qué consiste la traición de la fecha? Según la óptica del Paris Saint-Germain y de Al-Khelaifi, en que esa carta está datada en julio antes de que termine el mercado. Es decir, claro, que no da tiempo a... Claro, no puede acusarles de no haber hecho un buen mercado en un momento en el que el mercado no había concluido. Entonces, combinando todo eso y lo de los 150 millones, Al-Khelaifi va a la guerra. Y la guerra para él era apartarle e intentar, entre comillas, destruir su reputación a través de algo de lo que hablamos en aquel verano, yo creo, Iñaki, que era empezar una guerra de propaganda sobre sus motivos, sus ambiciones, a través también de la afición parisina. Tiene un acuerdo firmado con el Madrid, ¿no? Que era todo lo que decía, eso era parte también de aquello, ¿no? Hasta el punto de que se echa en brazos de los saudíes, que no son los mejores amigos de los cataríes, como sabéis. Ahora ya está más bien la cosa, ¿no? Sí, pero sigue, o sea, hay cosas que ahí siguen y tú piensas, o sea, Al-Khelaifi es directivo de un equipo de fútbol, pero es un notable político catarí. Claro. Un hombre de Estado, claro. Y Al-Khelaifi, en los años previos al Mundial, él y parte de las personas que trabajan con él en este negocio y en otros, tuvieron papeles muy importantes en la diplomacia internacional para acabar con el bloqueo que sufrió el país y que le impedía o le obstaculizaba la construcción de los estadios, el desarrollo del proyecto. Correcto. Recordad que Qatar estuvo sus vecinos le bloquearon durante muchos meses. Falta de algunos alimentos había incluso.
alimentos, de materiales de construcción, de una serie de cosas que ponía en grave riesgo el Mundial. Y al que la IFI y la gente que trabaja con él fue uno de los actores que trabajó en esa diplomacia. O sea, es más que un dirigente de fútbol. Claro. Un alto ejecutivo. Un alto funcionario. Eso, coño, alto funcionario, salía la palabra. Bueno, ¿quieres algún apunte más de esto, Ramón? ¿O pasamos brevemente a los 15 últimos minutos con más Madrid? No, más Madrid, no el partido, sino el partido. O sea, el partido, pero en otra acepción. Únicamente que a mí también me ha llegado, ¿no? Que el Paris Saint-Germain no se conformaba con esos 80 millones de renuncia, sino que querría parte de la prima. Y yo lo que siempre me he preguntado como fiscalista es cómo organizar eso de modo que no sea un roto fiscal para Mbappé, porque pagar una prima por parte del jugador, parte de la prima, es un destrozo, porque tú tienes que tributar por el salario que estás recibiendo, que es la prima, pero no te puedes deducir, digamos, el pago que haces al Paris Saint-Germain porque ni tiene fundamento, ni tampoco tú eres una empresa como tal, ¿no? Como jugador, como persona individual. Pero a lo mejor, yo qué sé, renuncia al salario de un mes o de 2 meses y esa es una forma, aunque no sea la prima, de compensar. El PSG, digamos. O sea, claro. En el esquema de pagos a los futbolistas de los clubes hay un último pago a final de temporada. O sea, normalmente los pagos, hay un pequeño pago mensual y 2 pagos gordos, uno antes de Navidad y uno al final de la temporada. Hay una opción que no sé si es la que barajan o no, porque yo creo que lo que baraja Mbappé es irse sin dejar nada más. Y es lo que se teme el Paris Saint-Germain. O sea, ellos son muy conscientes de que él va a intentar, desde su óptica, chulearles. Desde la óptica de Mbappé, pues hacer lo que tiene que hacer y algo a lo que no está obligado contractualmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la opción más limpia, entre comillas, es esa. Es decir, pues imagínate que esos 75 brutos que son su sueldo están divididos en 2 pagos. Pues bueno, el último pago, que son unos 37,5, ¿no? Bueno, pues no sé. Una hipótesis es una hipótesis más limpia que ese pago a Mbappé pago al PSG, pues puede ser esa, ¿no? Seguro que hay más fórmulas y seguro que tienen más tratos entre sí y más pagos pendientes, no directamente Paris Saint-Germain, sino de otras fuentes donde podrían ajustar. O sea, no creo que tal, pero es verdad que es uno de los elementos que están por cerrar, digamos, ¿no? Se ha montado aquí un debate españoles por el mundo. Nos ha contado un paisano que estaba en Saudi cuando ocurrió todo aquello del bloqueo de Qatar y todo esto, y que luego vivió también en Abu Dhabi, Dubái, Qatar y Kuwait, y le han preguntado a ver qué tal la vida por ahí y tal. O sea, se ha montado esto al final, esto es el café Gijón de las redes sociales. Me gusta definir así esto, no el bar de borrachos que un día dijo Segurola. Bueno, nos quedan 12-13 minutos antes de que venga Mario de lo del partido. Podemos hablar del partido, aunque es que tuvo poca historia realmente, lo controló absolutamente el Madrid. ¿En qué punto? Es que cada semana es una cosa, pero ayer habló Lucas, dijo, ¿qué equilibrio tan complejo tienen que encontrar los compañeros, el entrenador y los que hacemos opinión alrededor de Vinicius teniendo una implicación emocional con el Real Madrid? ¿Qué equilibrio hay que encontrar? Pero me quiero quedar en casa adentro para poder decir lo que todos vimos, que se tiene que ahorrar lo de ayer y lo del otro día del empujón, pero no dar carnaza para que la cofradía de tiene que cambiar Vinicius, ha hablado con Vinicius, le hace mal esto a Vinicius, no coja una línea de un jugador de estos o de Ancelotti y lo saquen de quicio. O sea, están en ese equilibrio. Es que es muy complejo el asunto, sobre todo si tienes una identificación con el Madrid o directamente trabajas para el Madrid, como es Lucas Vázquez o los compañeros, ¿no? Porque claro, si pones mucho el acento en que ayer se equivoca, es obvio que se equivoca, que se tiene que ahorrar ese empujón. No es el primer jugador que se equivoca de esa forma. Yo he visto muchas amarillas por empujones de ese estilo, pero es obvio que se equivoca porque está con 4 amarillas y la próxima amarilla le hará perderse un partido de liga, ¿no? Entonces es obvio que se equivoca.
Pero claro, si pones mucho el acento ahí, pues le estás dando de alguna manera carnaza pues, a todo el relato que, bueno, pues que yo creo que es además antimadridista, pero también anti-Vinicius, que apoya la tesis de que el problema es el jugador, ¿no? Que no ha habido nada problemático a su alrededor, que, oye, que se le recibió en volandas, ¿no? En 2018 cuando llegó, y que aquí no ha pasado nada. Entonces, claro, tienes que estar en ese punto de decir, oye, cuando se equivoca, pero también os digo, ¿por qué tenemos que hablar tanto de un empujón, ¿no? Quiero decir, hemos visto imágenes en las redes sociales de empujones en tal y que no generan tantos debates. Entonces, a lo mejor el problema también está en que sea un tema pues que se comente tanto. Un empujón, un error, sí, estamos de acuerdo. Ni siquiera es comparable a lo del miércoles. Lo del miércoles a mí me pareció peor, primero porque no hay nada por parte de hace él la de falta, Orban. digamos, que ya sobra. Claro, no hay nada. Y después porque es un empujón peor. Si podemos graduar empujones, ese es peor que el de Mingueza, ¿no? Y en un momento de mucho más riesgo, de mucho más riesgo, de temporada, de carrera y de todo. legados incluso, ¿eh? Entonces, yo me quedo, para eso es mi reflexión, ¿no? Con la reflexión que traté de hacer el otro día en el canal, de intentar también ponerle todo el contexto posible a esta situación. La culpa la tiene mucha gente aquí. Vinicius tiene una parte de la responsabilidad, por supuesto, pero aquí la responsabilidad se tiene que repartir entre muchos. Y creo que, bueno, pues que se hace demasiado drama también del asunto, la verdad. Yo lo veo ligeramente, de una manera ligeramente distinta. Yo creo que los dos empujones son muy graves y el contexto también creo que tiene que incluir, sobre todo en el segundo empujón, a que venimos del primero. Vinicius no es un niño de 18 años que acaba de aterrizar aquí. Sabe perfectamente en qué punto está dentro del debate, del comentario, de lo que sea. Sabe, porque tiene que saber, que puso en riesgo una eliminatoria el otro día contra el Leipzig, y sabiendo todo eso y teniendo en cuenta todo el contexto de presión, todo lo que tú quieras de antes, me parece, creo que casi más grave el de ayer, porque demuestra que sabiendo todo, siendo perfectamente consciente del momento, viniendo de muy pocos días después de otro follón, aún así es incapaz de contenerse ante algo que ni siquiera es una patada, que te puede llegar a cabrear un poco más. O sea, que nos puede caer a algunos mejor, peor, Mingueza, lo que tú quieras, pero que es una acción rutinaria. O sea, eso es, absolutamente rutinaria, y que él mismo describe diciendo te tengo que parar. Y lo hace de la manera menos traumática posible, con menos posibilidad de daño. Y hasta si lo llevas de mayor sumisión, ¿eh? Sí. Absolutamente, o sea, sabiendo que va a quedar con una foto pues como aquella de Piqué con Mbappé, lo que tú quieras. Me parece, ya sé que la palabra va a quedar muy mal, pero ahora no encuentro otra, casi hasta la manera más limpia de llevar a cabo una acción sucia, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, a mí lo de ayer me parece peor que lo del otro día por todo esto, porque revela, porque además le pasa en casa, sin ninguna presión externa, sin que el partido hubiera sido especialmente crudo. Y es un momento efectivamente de frustración, porque es el segundo agarrón, porque antes de Mingueza le agarra otro jugador, pero vas ganando, no sé. Por eso tengo ese... Y todo esto, efectivamente, dentro del contexto que sí que me parece muy, muy dañino y muy perjudicial, especialmente cuando con gente con la que he hablado últimamente, pues lo pone de manera natural eso al lado de los ataques racistas y casi como coartada o como atenuante a lo que le pasa, y ni siquiera racistas, sino ataques de insulto permanente y tal, que no me parece que sea coartada, pero teniendo en cuenta todo ese contexto y tal, yo creo que hay una parte
responsabilidad, un jugador que además quiere ser un jugador principal dentro del Real Madrid, porque quiere serlo y ha dado pasos para serlo. Me parece que no está a la altura de la figura que quiere representar. Buen punto. Telegráficamente, que voy a Corteganita, en 3-4 minutos le pincho, si tiene que ir a sacar la ropa de la lavadora, alguna cosa que haya un hombre de la casa como es Mario Ortegana. Telegráficamente, el partido, Ramón, que te dejó, estuviste en el estadio, es cierto que el chorro de goles llega en los últimos 10 minutos, que en la segunda parte hubo momentos en los que había cierta pasividad o tal, pero es que o sea, es que qué inofensivos son muchos equipos. Sí. Sí, es que es eso, ¿no? El Madrid, hombre, con el 1-0 siempre tienes la inquietud, ¿no? La incertidumbre claro. de que cualquier rebote, cualquier jugada te puede costar un disgusto y realmente yo al Madrid le reclamaba más en la segunda parte, ¿no? La primera parte me parece una primera parte de libro, de lo que hay que hacer, de coger el balón, de no soltarlo, de mandar de un lado para otro al Celta, el partido que tocaba, ¿no? Y realmente es un dominio que te puede llevar a tener 2 goles de diferencia y no hubiese pasado nada en la primera parte. Pero en la segunda es verdad que hubo cierta pasividad, que el Madrid yo creo que se acomoda un poco y trata de empezar a buscar situaciones de contraataque, de darle algo del balón al Celta, porque no estaban sufriendo, ¿no? Cuando atacaba el Celta. Y es verdad que, hombre, si tiene Rodrigo un día decente de cara a gol, pues a lo mejor lo cierras antes, ¿no? Hubo ciertas situaciones, pero yo, vamos, como madridista no respiré hasta el gol de, vamos, hasta el gol de Guaita, que es casi todo de Rüdiger, ¿no? Me gustó mucho Camavinga, de mediocentro defensivo. Es que creo que es un jugador que ahí domina completamente, absolutamente todo, toda la escena. Y no debería salir de ahí, desde luego. Modric me gustó mucho. Es de los partidos más convincentes para mí en los últimos tiempos. Creo que estuvo muy bien. Y, bueno, por supuesto, Rüdiger ganando todas por arriba. Y arriba Vinicius con ese peligro. Y, bueno, el gol de Arda Güler que puede ser un poco anecdótico, está claro, porque llega al final, pero que yo creo que es un jugador que por perfil... Y nos da para vender pollino, ¿eh? Ramón, está la gente con el turquito, nos da para vender. Pero aparte es aprovechable. Ese gol nos subió un 20% la visita de ayer, ¿eh? Es que es que es un jugador aprovechable, además. Creo que de ese perfil no hay tantos en el Madrid. Es decir, de ese perfil de capacidad de filtrar pases, de recibir entre líneas y tal, no hay tanto, ¿no? Digamos que en esa zona derecha el Madrid no está utilizándola demasiado, ¿no? Porque Rodrigo tiende a irse hacia el centro también. Entonces, bueno, puede darse la situación de que este fin de semana el Madrid dé un golpe casi definitivo a la Liga, ganando a Osasuna, y ya veremos lo que pasa en el Metropolitano. A mí me gustaría ver más a Güler, la verdad. David, y ya cerramos. Sí, a ver, es verdad que puede ser anecdótico el gol de Güler, y también se pueden ver cosas que no son tan anecdóticas, ¿no? O sea, Joselu tuvo una igual, no sé, 4 o 5 minutos antes. Sí. No la metió. Salir 4 minutos, tener una y hacer eso, yo creo que dice algunas cosas, evidentemente no definitivas, de un futbolista. O sea, esto no va a explicar la carrera de Güler, pero lo que creo que sí puede explicar es que sí puede tener una carrera, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego, aparte de los jugadores que habéis mencionado, a mí me llamó ayer mucho la atención también el partido de Valverde. O sea, me pareció un partido, un partido soberbio, también de un dominio, de un despliegue igual menos exuberante que otras veces, pero también por eso me pareció más inteligente, con más control, más combinativo, menos conducciones, porque también había menos espacios. Me gustó muchísimo el partido de Valverde ayer, mucho. Bueno, pues así lo vamos a cerrar. No hay partido esta semana, pero sí que hay Champions. Espero que haya ahí algún numerito, aunque sea mañana, aunque sea pasado, efectivamente. Si hay 2, bien, mira, con 1, pues ya estaremos ahí. Se irá la semana discurriendo. Bueno, queridos, mil gracias, como siempre, por este rato en Delantera RIP. Ramón, David, te espero por aquí también el jueves. Y nada, que gracias a los dos, gracias por vuestro trabajo. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Un abrazo.